Romanos capítulo 8. Aleluya, Dios mío. ¿Cuántos entienden cuando yo hablo, hermanos? A veces creo que no. A veces creo que no entienden lo que yo digo. Siempre recuerde que un pastor no es como un miembro. Amén. Un miembro jamás va a entender a un pastor, a menos que esté a la par de uno. Y que esté siempre al lado de uno, entenderá el pastor. De lo contrario, no. A mí me preocupa eso cuando yo digo algo y alguien lo entiende mal. Me preocupa mucho. Pero eso es una lucha tremenda en la iglesia. Una lucha muy fuerte. Pero vamos a leer el versículo 1 nada más. Gloria al Señor. Amén. Eso es maravilloso. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. No hay ninguna condenación ya para nosotros. Gloria a Jesús. Usted no tiene que andar buscando recibir el Espíritu, usted ya lo tiene. Amén, hermano. Usted ya lo tiene. Así que yo le voy a pedir mucho cuidado cuando yo predique y enseñe, para que usted se lo guarde en su corazón. Amén. Es necesario que crezcamos, pero si no ponemos atención no vamos a crecer. Amén. Cuando yo enseñe algo, sobre todo martes de estudio, a mí me encantaría que viniera la mayoría. Martes ese estudio, que viniera la mayoría y aprendiera. Y de esa manera pues crecer, ¿no? En el conocimiento del Señor. Recuerde que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted ya está en Cristo Jesús. Por lo tanto, en usted no hay condenación ya. Amén. Había una sentencia sobre nosotros por ser pecadores. ¿Verdad que sí? Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a esas dos partes, las vamos a desglosar en este momento. ¿Verdad? Así tranquilo, despacio. ¿Verdad? Porque hay dos partes en este versículo, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que usted y yo somos salvos. Salvos de esa condenación. Amén. De la condenación eterna. ¿Verdad que sí? De esa condenación que se leyó en Apocalipsis hoy, hace poquito. Amén. Que es la segunda muerte. La segunda muerte que recibirán todos aquellos que pasen por el juicio del trono blanco al final de todos los tiempos. Por no haber estado en Cristo. Amén. Los libros van a ser abiertos, el libro de la vida y el libro de las obras. Entonces en el libro de la vida ninguno de ellos va a estar, porque no recibieron a Jesús. ¿Ok? Y se le va a hacer un juicio justo. Por eso hay un juez, que es el Señor. No se puede condenar a nadie si no hay acusadores y hay un defensor también. Y hay un juez. No se puede condenar a nadie. Sería injusto condenar a alguien sin haber testigos, sin haber acusadores, ni siquiera un defensor. Un juez no puede acusar a nadie así, ¿verdad? Y Dios es el juez de toda la tierra.
Amén. Es el juez de toda la tierra. Él es un justo juez. Amén. Él nunca va a condenar a nadie solo por condenarlo. No, siempre se hace un juicio. Pero bien, amén. Gracias a Dios que nosotros, pues, hermano, íbamos rumbo al infierno y éramos culpables. Sin saberlo. Amén. Solo porque había pecado nuestro papá Adán. El pecado había pasado para todos los hombres, de manera que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Usted no lo sabía, ¿verdad? Usted no lo sabía, ni la persona que muere tampoco lo sabe si no están en Jesús. Porque cuando alguien muere, la gente con mucho amor, porque la gente es muy amorosa, entre comillas, es muy amorosa, y cuando la gente muere le pone que de Dios goce. ¿Verdad que sí? Así le ponen la cruz, ¿no? O si no, ¿verdad? Que esté en su gloria. Entonces la gente cree que la gente se va donde el Señor. Ese es el buen sentir de la persona, ¿verdad? Y entonces que esté en su gloria, y Él hizo y deshizo aquí en la tierra. Ustedes ya saben los pecados que se cometen, ¿no? No es necesario decirlo, ustedes lo conocen. Algunos de ustedes lo cometieron, ¿verdad que sí? Y eran campeones para pecar. Y se mofaban del pecado, y se reían del pecado, y se burlaban del pecado. Jamás pensaron que había condenación en ustedes, ni yo tampoco lo pensé. Nos dimos cuenta hasta que venimos a Jesús. Amén, que había una sentencia en contra nuestra. Amén, íbamos rumbo al infierno. Estábamos condenados a morir, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Y luego pues ser condenados en aquel juicio futuro que vendrá. Porque hasta el momento nadie está en el lado de fuego. Nadie, ese juicio no está todavía, es futuro. Y entonces, pero gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, que nos llamó a su presencia por su amor. Por su amor. Amén. Y una vez que le abrimos el corazón a Jesús, hemos recibido vida eterna. Amén. Y lo que hay que hacer es cuidar esa salvación. Fortaleciendo nuestra relación con el Señor cada día. Cada día. No a la fuerza. Cada día. Amén. Al que se le perdona mucho, ama mucho. A mí Dios me ha perdonado muchos pecados y yo amo al Señor por eso. Amén. Amo al Señor por eso. Pero se requiere de verdad valorizar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Valorizar. Amén. Y el problema es nuestro, que quizás como no entendemos, nadie ha sido condenado todavía. Pues no sabemos qué clase de condenación es esa. Por eso es la condenación eterna. La palabra eterna para nosotros es bien indescriptible. Porque nosotros no entendemos esa palabra. Solo sabemos que no tiene fin. Eso es todo. ¿Verdad? Pero entonces imagina ser condenados para siempre. Es triste, ¿no? Es triste, ¿verdad? Entonces vemos a nosotros en los periódicos cómo la gente, ¿verdad?, comete delitos. Cualquier clase de delito, de toda índole. Y no todos los delitos tienen la misma condena. Amén. Hay delitos que son culpados con cadena perpetua. Y la gente va a morir ahí en la cárcel. Y la gente cuando sabe que tiene cadena perpetua, pues se envuelve más mano en la cárcel, pero como ya no va a salir, ahí hace y deshace en la cárcel, ¿no? Pero bien, eso es otro tema, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del delito que la gente cometa, ¿verdad?, así es la condena. Pero está condenado siempre. Ya sea 3 meses, 1 año, 3 años, 5, 10, 20, lo que sea. ¿Verdad? Algunos les ponen condenas de 60 años por cada persona, o 30 años por cada persona, y se mató 50, 150 años. Y le ponen esa condena para no ponerle cadena perpetua, pero ya no sale de ahí. Amén. Entonces a nosotros, hermano, sobre nosotros aquí había una sentencia de condenación eterna. Amén. Pero Cristo la quitó de nosotros. Amén. Hermano, ¿quién la quitó? Cristo. Cristo. Amén. Por eso tenemos que aprender a amar al Señor. A valorizar al Señor. Yo no sé si usted cree que Dios se enoja con alguien que peca.
No sé si lo cree usted. ¿Llora o se enoja? Depende. Hay gente que provoca la ira de Dios por su necedad. Hay gente que provoca la ira de Dios por su pecado. Y hay gente que sufre injustamente. Y por esa gente Dios se levanta para defenderla. Amén. No se puede considerar justo al impío delante de Dios, a menos que sea justificado por la fe en Jesús. Amén. Por eso dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Paz para con Dios. Eso es demasiado si lo entendemos. Paz para con Dios. Por eso yo he aprendido a través de los años, hermano, que nadie puede, hermano, poner en duda la salvación que tengo en Cristo Jesús. Porque nadie ha dado la vida por mí. Que la dio fue Jesús. Por eso no permito que nadie, hermano, juzgue mi vida, hermano, cuando Cristo Jesús la tiene en sus manos. Y eso creo que el Señor lo tiene esta mañana. Nadie puede condenarlo a usted cuando usted ya es salvo. La gente está acostumbrada a condenar a la gente cada rato. Que esta gente no es salva por esto, que esto es por otro, y eso es problema del cristiano, no de la gente de afuera. El cristiano siempre está condenando a la hermana, al hermano, a aquella congregación, a aquella iglesia, a aquel ministro por A o B razón. Pero por cuestiones doctrinales, no del Señor, sino de entendimientos personales de ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es importante entender la palabra del Señor. A mí me encanta cuando leo la palabra, que nadie os dulce en bebida y comida, en días y todo eso. Hay gente que no celebra el Día del Padre porque piensa que es pecado y se puede condenar. ¿Dónde está la Biblia eso? Cuando el Señor dice que hay que honrar a los padres. Ahora que el ser humano ha hecho un día, para mí está bien. Honrar a ese hombre y a esa mujer que Dios usó para que yo naciese un día. Pero la iglesia cristiana, por falta de entendimiento, a veces pone en juicio nuestra salvación en Cristo por doctrinas humanas. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Hace poco se celebró el día de quién. ¿El día de quién? Hace poco se celebró el día de quién. Dios mío, ustedes están en otro mundo, hermanos. Ahora están en martes o en miércoles. Se celebró el día de la mujer, ¿no? Dios mío, yo espero que las mujeres hablaran. El día de la mujer, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Y entonces la gente por ahí, Dios bendiga a mi esposa, bendiga a las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Mi pregunta es, ¿los esposos que están aquí aman a sus mujeres? Ok. Y usted no se lo celebró estos días atrás, ¿no? Usted se celebra todos los días. Usted se lo celebra todos los días. Dándole un besito, dándole un abrazo, ¿verdad? Atendiéndola bien, amándola, queriéndola, respetándola. El día de la mujer, ¿qué pecado hay en eso? Ninguno. No hay ningún pecado en eso. No hay ningún pecado en el día del padre. Eso ni fue invento. ¿Qué me importa si el Papa lo inventó? No me interesa. Lo importante es qué es lo que yo pienso conforme a la palabra de Dios, si es pecado o no. ¿Qué pecado va a ser? Entonces hay hermanos que condenan a alguien, ¿ve? Esa iglesia mundana porque celebró el Día de la Madre. Aquí no. Aquí somos más santos que ellos porque aquí no celebramos el Día de la Madre. Eso no dice la Biblia. ¿O no entiende usted el versículo que acabamos de leer? Entonces, ¿qué es lo que dice?
Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Pues ya voy a pasar a la otra parte. Porque la otra parte implica el pecado. ¿Pero qué clase de pecado? ¿O qué clase de obediencia? ¿Qué clase de obediencia? Entonces la gente está acostumbrada siempre a poner cargas en otros que ellos no pueden llevar. ¿Verdad que sí? Y hace pesada la carga que el Señor ya quitó. En otras palabras, el Señor le quita un talante de pecado y la gente lo vuelve a poner y se lo vuelve a poner en el hombro. Y no puede caminar después con esas tantas cosas que hace. Y ponérselas a la gente y después no pueden caminar. Es una bobería, porque ya somos salvos. Somos salvos, procurando ser salvos. ¿Cómo es eso? Amén. Ustedes hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. A veces, cuando digo algo y alguien no lo entiende, me preocupa mucho. Pero yo no puedo hacer nada, honestamente. Entonces, gracias a Dios, ya no somos culpables. Porque hubo alguien que nos amó y llevó nuestra culpa. Llevó nuestra culpa, la suya, que usted no merecía ser librado, pero a Cristo le plació librarnos de ese pecado. Y Él lo llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Entonces, ¿para qué queremos nosotros rebajar el sacrificio de Jesús si fue perfecto? Amén. Diciéndole a la gente que no es salva por A o B razón. Amén. A menos que sean pecados de muerte, ¿verdad? Es diferente. Así que, hermano, ¿verdad? Es importante entender. A mí me interesa mucho esto porque explicar esto, amén, porque dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El cristiano anda con miedo. Anda con miedo que si toca esto, que si toca lo otro, que si lo ven con esto, lo ven con otro. Anda con miedo del hombre y no del Señor. Yo no me escondo del hombre. Aprendí a no esconderme de nadie. Porque de Dios nadie se esconde. Amén. Entonces mi conciencia está limpia. Porque el Señor la limpió con su sangre. Y la suya también. Si usted se sigue acusando por los pecados que usted cometió antes, ese es bobería suya. Pero Cristo ya se los perdonó. Ya se los perdonó. Y si durante el camino usted peca y se arrepintió y se reconcilió, Él se lo volvió a perdonar. Usted es salvo. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. No va a ir un hermano de la iglesia, pero lo va a condenar más. Lo va a terminar de matar. Así pasó un caso por ahí que me contaron a mí hace poco, ¿verdad? Y ahí me preocupa cuando veo caritas serias, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque sé que el día lo mete cizaña cuando uno está predicando. Sobre todo yo o los pastores. Amén. O los pastores. Cuando predicamos los pastores, el enemigo se molesta. Amén. Porque él no quiere que uno enseñe. Él no quiere que usted aprenda de la palabra. Él quiere que usted le tenga miedo a él. Mire, no le tenga miedo al diablo, téngale miedo al Señor. Amén. Temor reverencial, no miedo. ¿Por qué no tener miedo a mi papá? Si Él me ama. Si Él me ama. ¿Por qué voy a tener miedo a estar desnudo si él me creó a mí desnudo? ¿Entiende, hermano? Amén. El pecado que esté en mí a veces es que piensa diferente. Entonces, hermano, es importante ver el que oye mi palabra y crea que me envió,
tiene vida eterna y no pasará condenación, mas tiene vida eterna. Está hablando de una condenación eterna. Amén. Amén. Por eso el que está en Cristo, hermano, aunque esté muerto, está vivo. Hermano, miren, no permitamos que nadie nos trate de esclavizar cuando ya somos libres. No permitamos que nadie, hermano, nos vaya a bajar del lugar donde Cristo nos ha puesto. Ya mucho tiempo yo he vivido eso, demasiado tiempo, condenando a la gente por el pelo, condenando a la gente por el maquillaje, condenando a la gente por una cadenita, condenando a la gente por esto y lo otro. Es cierto, la Biblia dice que hay que andar con modestia y pudor, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Hay ciertas reglas bíblicas, amén, que están ahí, que no podemos pasarlas por alto. Pero hay que entenderlas. Hay que entenderlas. Si el Señor tuviera querido dejar afuera, te hubiera dejado. El Señor sabe que somos vanidosos. Y no quiero meterme en ese punto, ¿ok? No quiero meterme en ese punto porque, hermano, es tremendo. La gente le encanta la apariencia. Y por la apariencia se condenan. Y eso lo hizo a un lado hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Ahora, si alguien roba, si alguien hace cosas indebidas como debe de ser, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Juan 7:24, Señor mismo hablando dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio hay que leer la palabra. Hermanos, hay que leer la palabra. Y yo quiero que usted lea la palabra, que la lea, que se come esa Biblia. Llena la Biblia de estudio, lea los artículos que están ahí, léalos. Léalos, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Amén. Ayer estudiamos un tema donde un tema real que se vive en el mundo y que siempre se ha vivido, y yo lo viví, y yo lo dije, y yo lo prediqué, que cada iglesia se cree la mamá de Tarzán. Cada congregación, cada denominación, cada concilio se cree que somos los únicos. Los demás no sirven, solamente nosotros. Ahora nosotros nos vamos, más locos que saber qué. Aquellos no, son liberales. Aquellos no, tal cosa. Aquellos no, tal cosa. Solamente nosotros. Eso es falso. El que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. El que está en Cristo, hermano, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tengo hermanos en Cristo en Norteamérica, tengo hermanos en Cristo en China, tengo hermanos en Cristo en África, en Indonesia, en Australia, en Sudamérica, en Centroamérica y en todas las naciones. Amén. Gracias a Dios, aleluya. Son mis hermanos. Amén. Ahora yo voy a condenar a alguien porque la vea de una manera diferente. Váyase a África y encontraré en una tribu gente semidesnuda, alabando a Dios con todo el corazón. Amén. Y usted se va a mirar. Podría de una cultura cerrada. Vamos a encontrar gente saltando y brincando y alabando a Dios, como dice un hermano. Los cultos de ellos duran 6 horas. Nosotros a la hora queremos irnos ya. Estamos aburridos a 2 horas y media, ya no queremos ir. Amén. 6 horas alabando a Dios, brincando, saltando. Amén. Si Cristo los hubiese dejado y hubiese querido que se condenaran, jamás se les hubiera parecido a ellos. Pero se les cruzó en el camino, como se me cruzó a mí, porque me ama a mí y los ama a ellos. Amén. Aleluya. San Juan capítulo 3 del 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús, aleluya. 16 y 17.
Son versículos poderosos. Amén. Donde uno aprende, hermano, a valorizar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía a los Gálatas que nadie nos prive de la libertad que ha recibido en Cristo Jesús. Porque pronto aparecieron los falsos maestros, los judaizantes, tratando de hacer que los hermanos en Cristo Jesús, que habían sido liberados de las tradiciones de la ley, hermanos, volviesen otra vez a practicar las obras de la ley para ser salvos, haciendo una mezcla de la gracia con la ley de Moisés. Y eso es lo que pasa ahora. Es lo que sucede ahora en la iglesia actual, desde mucho tiempo atrás. Antes era peor, mucho peor, pero ahora sigue igual, sigue igual. A mí me encantó esa clase de ayer, porque se condena una congregación con otra congregación, se condena. Yo he escuchado que los bautistas hacen pedazos a los pentecostales. Jamás han hecho pedazos mi fe pentecostal, jamás. Sé que en la iglesia bautista hay hombres y mujeres de Dios. En la pentecostal también. Gloria a Dios, aleluya. En la bautista hay gente que no ama a Dios, ni le sirve como debe de ser. En la pentecostal también. Amén. Hay iglesia menonita que para usted es ese nombre, es un concilio. Concilio menonita, que significa algo que no lo voy a explicar ahora. Iglesia menonita, adventistas, ¿verdad? Y hay un montón de congregaciones que las desconocemos. Amén. El movimiento misionero mundial, que habla más del pelo, de la falda, más que de Cristo. Y a la gente le encanta escuchar eso. Y yo no entiendo cómo puede perderse 2 horas predicando en una multitud de tanta gente para hablarles de pelo, de falda y de pintura, y creen que con eso quieren asegurar la salvación, cuando la Biblia me dice a mí que el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Pues yo siempre pregunto, ¿qué decir que esa mujer norteamericana que se pinta y se pone pelo, ¿verdad? Y que yo la use como profeta, entonces quiere decir que la use el diablo entonces. Pero a veces mi denominación no me deja amar a esa gente, porque mi denominación me ha enseñado que es pecado como ella está. Sin embargo, el Señor la usa para ganar miles de almas y yo no hago nada, porque solo paso criticando. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, el que esté aquí no tiene ninguna condenación. Ninguna condenación. Pero si usted se vuelve al mundo y deja a Jesús, usted deja de ser mi hermano. Si hablamos en lo puro, si hablamos en el sentido de la palabra, si usted se aleja de Dios totalmente y se va para el mundo otra vez y vuelve a comer otra vez allá con los cerdos y empieza a hacer todo lo que hacía antes, que el Señor lo había librado, entonces usted vuelve otra vez a caer en tinieblas. Y si vuelve, Cristo lo vuelve a perdonar. Dios mío, qué clase de amor. ¡Qué clase de misericordia! ¡Que el hombre no la tiene! No tenemos esa misericordia nosotros. Nosotros estamos pasando condenando y condenando. Cuando yo dije que los que no vienen, no hay que estarles rogando a cada rato, no estoy diciendo, no los estoy condenando. Estoy diciendo que si no cambia su actitud de corazón, hermano, ¿para qué van a seguir de necio hablándole si ya conocen la verdad? Gloria a Dios. A menos que sea un niño, le voy a estar rogando. Pero alguien con 30 años, casado ya, que conoce la palabra y que ha entendido la palabra, ¿por qué vos estás rogando? ¿Entiendes? Y si alguien me critica, no me interesa. No me interesa. Pero uno tiene que ser misericordioso, pero también a veces tiene que ser estricto. Los padres son así.
Amén. Si yo tengo hijos y se portan mal y tengo posesiones materiales, los desheredo. No les dejo nada. Que si oro por ellos, posiblemente, pero les quito la herencia. Y se la doy a otro, o se lo doy a un nieto. Para que después aprendan cómo cuestan las cosas, ganárselas y hacerlas. ¿Me entiende, hermano? Pero al hijo obediente, usted lo bendice. ¿Verdad que sí? Le compra el celular que quiere, le compra la tableta que quiere, la ropita que quiere, porque está haciendo méritos. Por favor. ¿O no es así? Estoy equivocado. Amén. ¿Usted con su esposa cómo es? Si ella no la atiende bien a usted, ¿usted está bien feliz con ella? No, usted está atribulado. Usted está estresado. Usted se va a comer a la fonda, al Edén, todo decepcionado, al McDonald's. Se va a comer allá porque está todo enojado. Ve un perfume, le dieron más de comprarse, no se lo va a comprar porque se está portando mal con usted. ¿Verdad que sí? Te iba a comprar un perfume, pero como tú me estás portando mal conmigo, el problema es que lo dice, yo le he quedado callado, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Entonces ahí que hay una condenación ahí por la actitud del corazón de uno de los dos. Maltrate mal a su esposa, a ver si le hace desayuno. No le va a hacer desayuno. Tampoco le va a salvar las patas, perdón, los pies. Lo va a condenar. Le va a poner en juicio. Se va a poner en huelga. ¿Qué no has hecho comida? Y no me has dado dinero. Y me estás pidiendo seguir. ¿Ve? Ahí está el juicio. Ahí está la condena, ¿no? ¿Ve? Entonces nos condenamos, ¿verdad? De diferentes maneras. ¿Verdad que sí, hermano? Pues el que está en Cristo nadie lo puede condenar. Y aunque el diablo te diga que estás en pecado, no estás en pecado. Tu pecado fue lanzado a lo profundo de la mar. Y ahora sos libre por la sangre de Jesús. Aplaudan que sea la fuerza. Pero aplaudan a Cristo. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Es importante ver eso. Yo no me soltaba la camisa más larga antes, cuando recién convertido, porque se me enseñó que así tenía que andar, porque era pecado andar con manga corta, era pecado tener un jeans. ¿Es cierto? Yo así fui enseñado. Y así fui enseñado. Lo primero que me dijo un hermano sin entendimiento fue: hermano Salvador, cómprese un sombrerito. Y jamás eso, yo soy de la capital. No que sea un sombrero, pero todos usamos sombrero, porque hay doctrina. La doctrina es: el que ora, que se destape. Y como dice que se destape, hay que andarlo en la cabeza. ¿Ve? Falta de conocimiento de la palabra. Falta de entendimiento en un versículo. A ese punto quiero llegar. Porque tomó versículos de la palabra, la iglesia tomó dos versículos de la palabra para condenarse a sí mismo, para invalidar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Por favor. Por favor. Y eso nos ha afectado tanto a nosotros, porque somos gente que no tenemos un estudio alto. Y cuando tenemos un estudio alto, no tenemos crítica, no tenemos un espíritu de crítica, de decir, ¿será verdad? Voy a la palabra y voy a entender el versículo, voy a estudiar a ver si es cierto. Y eso quiero despertar en ustedes hoy. Hoy. Si usted vaya a la palabra y trate de escudriñar las escrituras, amén, lo que tiene que ir de estudio, lo que tiene un diccionario, tiene que comprarse también un libro de hermenéutica, un libro de homilética, y procurar estudiar la palabra de Dios. Se va a aburrir, porque no estamos acostumbrados a estudiar. No nos gusta estudiar. No nos gusta sentarnos y pasar una hora o hora y media escudriñando
el diccionario, porque estamos pensando siempre en lo grueso del libro, que es lo que podemos aprender del Señor. Y yo quiero despertar en ustedes ese interés por la palabra de Dios, porque hay mucha falsa enseñanza. La gente se siente condenada y está libre como eso. La gente es esclavizada. Dijo el apóstol Pablo: no os hagáis esclavos de los hombres. Usted no es mi esclavo. Usted no es mi esclavo. Yo soy un pastor acá y mi deber es enseñarle la palabra a usted. Como es. Amén. Como debe de ser. Si a alguien le molesta el pelo suyo, bueno, que vaya a la palabra y nos demuestre por qué. ¿Por qué? ¿Dónde está? O sea, que le molesta esto que me pongo yo, que vaya a la palabra y que me explico la palabra. ¿Por qué? Pero que sea, no es que lo dice tal hermano. No es que lo diga tal hermano. ¿Cómo lo entiende usted en la palabra? Ese es el punto. Ese es el punto. No es que lo dice el hermano tal o la hermana tal. No. ¿Qué dice la palabra? Amén. Y eso es lo que nosotros estamos hablando a veces. Que la palabra de Dios no la escribió ningún salvadoreño, ni ningún mexicano, ni ningún suramericano, ni ningún inglés, ni ningún alemán, ni ningún ruso. Esto tiene contexto judío. Que no conocemos nada de la cultura judía, había que leer. En la cultura judía. Jesús fue judío. Y él guardó la ley. Él guardaba el sábado. Él guardaba las fiestas. Él guardaba las lunas. Porque cuando él vino, el pueblo jamás se había apartado de Dios y no practicaba la ley. Entonces, para darle paso al nuevo pacto, el Señor tuvo que cumplir todo lo del Antiguo Testamento. Y por eso él dijo: yo no vine a aprobar la ley, vine a cumplirla. Amén. Porque una vez que se cumpla, entonces se da paso a un nuevo pacto. ¿Verdad? Estoy hablando en chino, ¿no? Para algunos quizás, pero está en la palabra. Está en la palabra y hay que leerla y entenderla. Yo no vine a aprobar la ley, vine a cumplirla. Y la cumplió al pie de la letra hasta que él dio la vida, porque el cordero, ¿verdad?, aquel que se sacrificaba, era tipo de Jesús. Y he explicado todo eso. Lo he explicado. Y yo quiero que Dios levante uno o dos acá, con hambre de leer la palabra y de estudiarla. Qué bueno sería que fueran todos. Sería glorioso. Para que alguien entre acá y diga: Dios mío, esa gente tiene conocimiento de la palabra. No dicen cualquier cosa, no dicen burradas. Pero si alguien entra acá y empieza usted a decir acá: hermanos, ¿verdad?, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de ser salvos. Y la gente se va a reír y jamás va a volver aquí. Y eso a mí me preocupa demasiado. ¿Qué? Esa gente entonces no está en Cristo. Porque está buscando ser salva cuando ella es salvo. Hermano, busca el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que busque el Espíritu Santo. Si Él vive en mí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, mucho cuidado lo que escuchamos. ¿Cómo escuchamos y cómo entendemos? Amén. Si usted no le pide a Dios y está pasando necesidad, es porque usted no entiende el Evangelio. No lo entiende. Porque se siente sin derecho. Siente que no puede pedir al Señor una ayuda económica. Piensa que el Señor no le puede pedir que le ayude en un problema legal. Tiene miedo a pedirle. ¿Que acaso no es hijo? Hemos sido adoptados hijos de Dios. Somos hijos de Dios ahora. Tenemos todos los derechos para acercarnos a Él en el nombre de Jesús. Eso lo estudiamos el jueves, parece. Dimos un versículo en Hebreos.
Amén, donde entramos confiadamente al trono de la gracia. Entramos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque ya no hay pecado en nosotros. Vuelve a repetir Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ya no hay nada que nos estorbe. Ya no hay nada. Amén. Aleluya. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todo lo que le pediréis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios mío, ¿qué más con eso? Amén. Aleluya. ¿Qué más con eso? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Jesús hablando. A mí y a usted, que somos salvos. Gracias. Aleluya. Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno se arrepiente, a este oye. Gracias, Señor. ¿Qué somos nosotros? Pecadores arrepentidos. Pecadores nacidos de nuevo en Cristo Jesús. No hay pecado en nosotros. Está Cristo en nosotros. A través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios ve en ti, ve a su Hijo amado. Aleluya. No ve al viejo Salvador. No ve a la vieja María. No ve al antiguo hombre con sus hechos abominables y pecaminosos. Ve a un hijo de él. Limpio. Con una vestidura blanca. Gracias, Jesús. Amén, que es espiritual, por supuesto. Amén. Entonces, hermano, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no está congregándose para ser salvo. Usted viene a la casa de Dios porque en su corazón hay una efervescencia de agradecimientos a Dios porque usted ya es salvo. Usted no ofrenda ni diezma para comprar al Señor, no. Usted lo hace porque sabe que Él recibe todo lo que usted tiene. Usted le sirve al Señor en la limpieza, en esto y lo otro. No lo hace, hermano, porque al fin y al cabo hay que hacerlo. No, usted se siente agradecido y usted sabe que nada de lo que hagamos, hermano, de ninguna manera retribuiremos ni nada lo que Él ha hecho por nosotros. Es solamente agradecimiento lo que hacemos. Miren lo que hicimos hoy en la mañana. Usted salió, algunos que no querían ir. Espero que nadie haya hablado algo de afuera que no tenía que hablar. Y haya ido con un corazón limpio, hermano, a hacer lo que hicieron y volvieron alegres. Pues si alguno pecó, te metiste en problema con el Señor. Por hablar lo que no tenías que haber hablado. ¿Entiende? Ok. Tengan cuidado. Dios es real. Dios es real. No me aconseja a nadie, por favor. No me aconseja a nadie tierno. A nadie que comienza no me lo aconseja. Amén. Que tenemos que conocer acá somos los que tenemos conocimiento de la palabra. Y sobre todo el pastor. Los meto ahí y los aconsejo. Pero nunca aconseja a nadie si usted no domina la palabra de Dios. Va a aconsejar mal. Si no me constata de aconsejar a nadie que acabe de desatar a Jesús. Porque puede arruinar lo que Jesús ha hecho en el corazón de esa persona. Porque puede pasar lo que me pasó a mí. No conocía ni siquiera ni un versículo de la palabra. Era la primera semana cuando me metieron la camisa manga larga y el sombrero. ¿Qué sé yo de eso? Nada. Es ignorancia. Ignorancia. De los líderes y de la gente que está sentada ahí a veces. ¿Cómo somos? ¿Qué triste? Yo ni sabía. Pero cuando estaba jovencito y cuando el puse me lucía. ¿Me ve bien? Y trabajaba con el gran calorazo, ustedes saben que hacen en otros países, calor terrible, así y así. Pero esa es la santidad que a la gente le gusta, que a alguna gente le encanta ver, si no, no están a gusto.
Si no te ven así, no están a gusto. Exactamente ellos. Pero ¿qué Cristo? ¿Qué de Cristo? Ay, hermanos. Nadie es Cristo ni nadie es Dios. Aleluya. Para que condenemos. Sí, amén. Hay gente que no aguanta ver a alguien con un pelo parado ahí. Yo he visto gente, hablando de otra gente, ¿sí? Bufando solamente porque tiene pintado el pelo. Mal, enojada, enojado. Bufando. Celo. ¿Cuál celo? Si están en pecado, ellos también. Amén. En pecados peores. Si fuese pecado eso, pues. ¿Verdad que sí? El pecado pintarse el pelo. Se va al infierno alguien que haga eso. ¿Va que le da miedo contestar? Yo no estoy afirmando nada de eso. Es la palabra. Vaya a la palabra. O si no ves a aquella iglesia que la gente está en fornicación y le están dando lugar ahí. Vengan para acá. No les doy lugar para nada nunca. Tiene que estar sentado antes que se case. Y usted le dice, hermano, a esa gente, yo no. Ay, pastor, es mi esposo. No me importa lo que usted diga, si no tengo misericordia. Pero no son mis hermanos. A menos que se dejen enseñar y sean humildes para hacer lo que demanda la Dios de la palabra. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Pero si no más entran y empiezan a criticar y se olvidan de su condición, por favor, hombre. Dios mío. Así que es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante. Amén. Yo percibo cosas en el espíritu a veces. Orando. Amén. Y entonces, hermanos, pero es importante para mí enseñar esta palabra. A veces por amor a la demás gente. Mire, por amor a la demás gente. Dios mío, quiere decir entonces que nosotros estamos a lo que dice la gente. No lo que dice la palabra, entonces. ¿En serio? Siempre estamos pendientes de la opinión de la gente. ¿Pero qué dice Dios de mí? Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Hemos sido santificados. No es un acto que usted hizo, fue un acto de la regeneración que el Señor hizo en nuestra vida. Luego dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, alabado Jesús. Quiero que busque Gálatas capítulo 5, del 16 al 17, para poder tomar la segunda parte del versículo. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese ahí es el cuidado. Hubo un tiempo que yo me quería más santo que toda la gente. En la iglesia donde yo congregaba, todos nosotros éramos la mera megambrea, como dice mi esposo. Pero los de las demás iglesias todos eran mundanos, todos eran mundanos. Las mujeres de ahí eran las más santas. Y algunos pecando bajo Dios. Pero eran santas. Porque
Porque eso es lo que yo sabía, ¿verdad? Y los hombres igual también, los más santos. Mira, hermano, no le hablaba a nadie ni en el bus, ni en la calle, ni a nadie. Y cuando un hermano de otra iglesia me saludaba, yo no lo saludaba, porque era mundano para mí. ¿Por qué? Porque para que fuera mi hermano tenía que andar como yo. ¿Entiende? ¿Entiende, hermano? ¿Ha visto eso usted aquí? Sí. ¿Ha visto eso aquí, de aquí? Sí. Por favor. Triste. Es muy triste. Ahora estamos hablando, ¿verdad? Con madurez, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, una hermana no es lícito que venga con una falda hasta acá. ¿Verdad que no? No. Porque es templo del Espíritu Santo. Modestia y pudor. ¿Cuánto vale la falda a mí? Eso a mí no me importa. Hay falda de $10 y falda de $100. ¿Verdad que sí? Eso cada quien se viste de acuerdo a su capacidad. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? ¿O no, hermano? ¿Cuánto vale el perfume que usted se echa? 90. El que yo me he hecho vale 30 nada más porque no me alcanza más. ¿Ve? El que se echa vale 90 y el mío vale 30. Él puede, pero yo no puedo. A menos que me lo regale alguien. ¿Ve? Ahora, ¿lo voy a ubicar por eso a él? No, él puede, él tiene dinero. ¿Ve? El día que se case, esa muchacha va a un vestidazo carísimo. Amén. Va a ser un pastelote así grande. Amén. ¿Por qué? Porque es la capacidad de él. ¿Verdad que sí? Si un joven de aquí se casa, o un muchacho de aquí se casa, o un hombre, una hermana de casa, ¿verdad? Y usted se casó a lo civil, pues bueno, ¿cuánto pagó? $450 en lo civil ahí. Usted es un hijo de Dios, usted es salvo. ¿Verdad que sí? Pero el día de mañana se casa usted, o se casa usted que es soltero, ¿verdad? Y a él le place alquilar una limusina y va a pagar $1000 para llevarla a donde casa lo civil y luego para acá. Eso no lo condena a usted. Usted es salvo. Eso es vanidad. Hermano, por favor. Es cuestión de capacidad económica de cada quien. Entonces no encajamos en una iglesia norteamericana donde la gente tiene dinero. Porque todos son ahí condenados y yo no quepo ahí. En el hecho de Santa Jesús, yo estaba acordando de eso hoy, en el hecho de Santa Jesús había gente que tenía dinero. Tenía camiones, casas, ganados. Y cuando llegaba, abundaba el dinero, porque se daba. No andaba uno ahí que haciendo el loco. No, se da, estábamos todos. Cada quien de acuerdo a su capacidad. Pero abundaba todo, la comida y todo. ¿Por qué? Porque había agradecimiento hacia el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y no comíamos, nos hartábamos cuando hacíamos una fiesta espiritual. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, vemos entonces lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, del 16 al 17. La gente hay que han condenado a otros cristianos. Mi pregunta es, ¿quién nos ha mandado a condenar? Mi pregunta es, ¿quién nos ha mandado a condenar a nosotros? El diablo. La carne. Porque el Señor nos manda ¿qué? A predicar el Evangelio. Como hicimos en la mañana. ¿Verdad? A grandes y pequeños. ¿Les gustó cómo los niños evangelizan? ¿Les gustó? No, yo los conozco a ellos. Los niños son así. Son locos repartiendo, hermanos, tratados evangelísticos. Les gusta hablar de Cristo. El corazón de ellos es puro. Amén. Vámonos, yo no fue, ¿verdad? Usted no fue, hermano. Estaba cuidando al niño. Pero entonces, hermano, vemos entonces
lo que dice la palabra del Señor. Digo pues, esa es la segunda parte del versículo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dejémonos un ratito ahí, hermano José, dejémonos un ratito ahí. Mire, ¿qué dice Romanos capítulo 8? Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera parte. La segunda parte dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ya nosotros no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes moraba el espíritu del mundo. ¿Verdad que sí? Y por eso hacíamos las cosas del mundo. Y cuando hablamos de las cosas del mundo, estamos refiriendo al pecado. Al pecado. Hay que entender eso, al pecado, a las desviaciones morales que se hacen en el mundo. De eso estamos hablando. Borracheras, orgías, pleitos, iras, contiendas, disensiones, brujerías, hechicería, todo eso. Todo eso. A mí no es montarse en el bus, porque no, pues había que salir de este mundo y irse a otro lugar, ¿no? A la luna, qué sé yo. ¿Verdad? Hay que entender. Entonces, ¿verdad? Entonces dice acá, digo pues, andad en el Espíritu. Entonces nuestro deber como gente salva que somos, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y a ser guiados por el Espíritu Santo significa andar conforme a la palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra. Pero ¿cómo usted va a conocer estas instrucciones si no las leemos, hermano? Estamos siempre escuchando al predicador por televisión o por YouTube y estamos repitiendo lo que él dice. Hay gente que solamente condena sus predicaciones. Y a algunos de ustedes les gusta esa predicación. A mí me gusta. Y ¿qué le gusta? A mí me gustaría escucharlo y que me desglosara. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Si usted se mete en la palabra, a usted le encantará la buena palabra. Y hará encantar la buena palabra. Hay gente que come cualquier cosa que le den. No le importa si lleva sal o no lleva sal, si le echan tomate o no, no le importa lo que quiere comer. Le tiene un poco de carne así, sin adobar. Pocas frijoles así que estén duros. Tortilla medio cocida. Lo que quiere es hacer el hambre. Hay gente que no. Dice que le falta un poquito de sal a esto. Pero claro, ¿verdad? Hemos aprendido a mentir. Hay que decir a la esposa que está rico, a que no está rico. Para que no se enoje. Nos ha enseñado a mentir. Hay que decir, hermano, qué bien te ves, a que no se ve bien. Para que se sienta bien. Entonces, hermano, ¿verdad? Dice uno, a veces, pero cuando usted saborea la palabra del Señor, a usted le va a gustar la palabra. Le va a gustar la palabra. Hay gente que le gusta el brinco y el salto. Porque los pentecostales somos así. Nos gusta el brinco y el salto. Y ahí está todo. Y en la palabra, cierra la palabra. Brinco y salto. A otros les gusta solo la profecía. Solo la profecía. Les encanta eso. Al otro que saben que es el anticristo. Y así cada quien, ¿verdad?, come lo que quiere. Amén. Pero conforme pasen los años, que uno saborea la palabra, uno aprende a veces a saborear lo que uno come. Y a quitar aquello que no está bien. Pero la receta uno la tiene aquí. La receta uno la tiene, hermano. Y yo lo reto a usted y me reto a mí mismo a que nos tomamos ese libro, hermano. Tomamos ese libro. Hagamos espacio en nuestra vida, hermano, para que no me avergüence nadie el día de mañana. Porque ¿sabe qué? Me molesta mucho a mí, hermanos que han estudiado y son teólogos, y algunos han estudiado más de teología, y lo que hacen es andar avergonzando a la gente de otras iglesias. Y yo he entendido que si yo estudio, no es para andar avergonzando a nadie, es para enseñar a la gente. Es para compartir el conocimiento que él me ha dado a mí. No para estar avergonzando ignorante a la gente, otra. Y ese es el problema del que estudia. Que no son humildes.
Y el hombre que dio la clase ayer, me gustó a mí, es un hombre humilde, no es prepotente. Pero yo he escuchado ofensas de supuestos teólogos a otros pastores o a otros líderes, ofensas terribles, por falta de conocimiento de la palabra. Y piensa que hacen bien. No hacen bien, no le agrada al Señor. Hay cosas que le molestan al Señor. Amén. Pero usted no se sienta como que no puede. Algunos de ustedes pueden y pueden hacer tiempo. Algunos se sienten como que no pueden. Como una hermana que teníamos, la enviamos al instituto y dejó de ir porque ella no podía casi escribir. Así al lado como mi cara, va panda. No podía escribir. No, pastores de mayor, no puedo escribir, debe ir muy rápido el maestro. Le mandamos al seminario a la Asamblea de Dios, ahí la enviamos. Y no, pues pasaba, porque en el seminario, no es como acá, ahí pasaba todo el día, toda la semana. La gente sale pulida y se mete en la palabra, ¿no? Debe decir, pero él no pudo. Amén. Entonces yo quiero que usted no se sienta que no puede. Puede si hacemos el bien. Amén. Usted puede leer la Biblia, puede leer la Biblia en su casa. Amén. Lea la Biblia. Y esos versículos de Deuteronomio 22:5, de allá que habló Pablo, que habló Pedro, sáquenlos, traten de entenderlos, pero no los entenderemos porque tendremos que irnos a la cultura judía y griega de aquel entonces y preguntarnos ¿por qué fue que lo dijo Pablo? Si no era nosotros que nos estaban hablando aquí, era ellos. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no se lo dijo a los corintios? ¿Por qué no se lo dijo allá en los hebreos? Porque son preguntas que hace el estudiante de la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros no, nosotros, ¿verdad? Venimos, escuchamos algo y lo tragamos, ¿verdad? Y como somos gente, ¿verdad? Sencilla, y no solamente ustedes, hermanos, porque hay gente que es estudiada, igualmente es engañada a veces por doctrinas de hombres y las agarran. ¿Me entiendes? Como David Koresh, cuando yo vine aquí en Estados Unidos por primera vez en los años 90, había un escándalo de David Koresh. No sé si se recuerda de eso. ¿Verdad? En Texas, ¿no? En Waco, Texas. Él decía que era el Mesías, ¿verdad? Y era alguien que se metía con las niñas, ¿verdad? Las hijas de los peligreses de ellos, y entonces ellos vivían en una sola casa, como una hacienda, ¿verdad? Y entonces la policía y, ¿verdad? Y las autoridades llegaron ahí para capturarlo, y él hizo que se mataran. Amén. Gente inteligente, ¿verdad? Porque creemos todo. Amén. Y yo, casi no pastor hace lo que yo hago. Yo quiero que usted vaya a la palabra y comprenda lo que yo le digo. Hágalo. Por eso tengan cuidado cuando yo diga algo. Tengan mucho cuidado. Y si usted no va a buscar de algo que yo diga, tengan mucho cuidado. No porque yo sea el ungido, usted también es ungido. Pero tenga cuidado. ¿Me entiende? Tenga cuidado. Amén. Lo que va a decir. Entonces, hermano, es importante. No quiero luego reclamar a usted. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Amén. Pero es importante entender lo que estamos hablando. No hay ninguna condenación a lo que estamos en Cristo Jesús. Supóngase, mire qué clase de locura que alguien viene acá o alguien llega a otra iglesia, no se congrega en ninguna iglesia, es alguien descarriado, es alguien descarriada, y no se congrega en ninguna iglesia porque ninguna iglesia sirve. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo toma? Es absurdo, ¿no? Es muy absurdo. Alguien no se congrega, está en fornicación allá afuera, está en pecado allá afuera, va a una iglesia, va a otra, y no se queda en ninguna porque ninguna sirve. Y está pisando el infierno.
Y hay gente que cuando le habla dice hermana y le dice hermano. Y dice, ¿qué le pasa a este cristiano? Esa gente no es mi hermana. Son otra cosa, pero no es mi hermana. Ni mi hermano. Son apóstatas. Son enemigos del evangelio. Tienen la mente caracterizada. Ya no obedecen la palabra. Nadie sirve, ni ellos tampoco. ¿Te se imagina? Nadie sirve.